Amores que matan. Autoría de Patricia Faur. Séptima parte. La recuperación. 7.1. Intimidad. Amar a cara lavada. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Cita de Joan Manuel Serrat en La mujer que yo quiero. Al hablar de intimidad no nos estamos refiriendo a la intimidad sexual o a la cercanía de los cuerpos. La intimidad es, en mi opinión, un concepto que está muy ligado a la autenticidad y al compromiso. Como hemos visto a lo largo del libro, la adicción a las relaciones es una forma de vinculación en la que dos personas se relacionan con lo que desean ver del otro y no con quién el otro es en realidad. Es una relación que se arma en el campo de la ilusión. La mayoría de las relaciones comienzan así, con una instantánea emoción que hace pensar que se conoce al otro de toda la vida. Y en algún aspecto es verdad. El otro es el que se ha construido en la fantasía y era preexistente. Esta persona de carne y hueso solo llena ese lugar y le presta su cara y su forma. A medida que pasan los meses se empieza a conocer los verdaderos aspectos de uno y otro. Las personas que se relacionan sanamente sienten la caída del enamoramiento y la pasión como algo natural. No les hace falta la adrenalina y en su lugar comienzan a construir proyectos y a centrarse nuevamente en sus vidas, sin estar obsesionados por la pareja. Aparecen algunos desencantos, pero se soporta la frustración de saber que el otro no era como se lo había imaginado. No buscan la perfección ni cambiar al otro. Él está bien como es, aunque le faltan algunas cosas y le sobren otras. Se puede hacer un balance que, si es positivo, permite crecer hacia un amor más maduro y comprometido. No hay problema en dejarse conocer, ya que existe autoaceptación y autoconfianza. Esto no quiere decir que se quieran todos los aspectos de sí mismo, sino que se los reconoce como propios y se ha dejado de luchar contra ellos. Y si se trata de aspectos que se pueden cambiar, se trabaja serenamente en ello. Existe también una convicción por la cual las personas se sienten merecedoras del amor y dignas de ser amadas. Pero es difícil dejarse conocer en realidad cuando se aborrecen muchos aspectos de sí misma. Cuando se teme que las zonas oscuras ahuyenten al otro y el miedo se apodera de una, se comienza a fingir. Se finge que todo está bien, que son felices, que no hay por qué temer. La relación avanzará entonces con máscaras y se montará sobre la ilusión. El juego tiene estas reglas. Nadie puede sacarse las máscaras porque la verdad sobre quién es el otro no es aceptable. Y tal vez al otro no le guste quién es ella, y eso es peligroso. Durante un tiempo jugarán a aceptarse, pero la realidad terminará por imponerse. Es el comienzo de la tragedia. La intimidad en una relación adictiva no es posible. El temor al rechazo hace imposible que las personas se expongan y se muestren tal cual son. La intimidad emocional es una construcción de las relaciones sanas que no le temen a la cercanía, pues no hay fusión. Hay una medida correcta entre los dos, ni demasiada distancia ni demasiada proximidad. No hay dos en uno. En las relaciones sanas no hace falta el vértigo para anestesiarse de nada. No se le teme a la familiaridad. No hay que hacer esfuerzos para retener a nadie. De modo que se puede estar en confianza, dar su opinión y hacer lo que sienta deseos de hacer sin temor de herir ni ser herido por nadie. Como no hay un intento por controlar o cambiar al otro, no hay descalificaciones ni críticas o elogios velados. La comunicación es directa y franca. No estamos hablando aquí de parejas que no tengan desacuerdos o no discuten, ni mucho menos de modelos perfectos de relación que serían un poco sospechosos. Son parejas que aprenden a tolerar las diferencias, que no callan nada y que no le temen al trabajo emocional. Este trabajo de exposición y honestidad es posible porque no hay temor de lo que se va a hacer luego con esa información.
no será usada para la extorsión ni el chantaje emocional. Esta confianza básica es fundamental para poder ser abiertos y expansivos. Si una persona expresa francamente sus sentimientos o su pensar y luego es criticada o juzgada, terminará por callar. Existe un deseo de dar que es genuino. No se da con la secreta ambición de que el otro se quedará por eso, ni se da con temor a lo que podría pasar si se dijera que no. De hecho, son parejas donde muchas veces se dice que no. Se acepta que no todas las necesidades serán satisfechas y se practica una tolerancia saludable. El erotismo procede de la ternura y el compañerismo, y no tiene la intensidad y la premura de los vínculos adictivos. No hay urgencia porque no es la última vez. El trabajo es compartido y ninguno siente una explotación por el otro. Son relaciones de reciprocidad, simétricas y de paridad. Aquí no hay madres e hijos. Hay dos adultos que se acompañan sin hacerse cargo del otro. El sentido del humor prevalece y el aburrimiento es vivido como una profunda y serena sensación de calma y bienestar. 7.2. Dejar de ser víctima. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Cita de E. Blázquez, en Honrar la vida. Una de las preguntas más frecuentes sobre la recuperación tiene que ver con la conveniencia o no de incluir a la pareja en el proceso, y si necesariamente este camino llevará a la separación. La respuesta es que la recuperación no es un trabajo para salvar una pareja ni para destruirla. El trabajo de recuperación es personal e independiente de si se está en pareja o no y con quién. Se trata de un recorrido que propone corregir creencias distorsionadas en relación a los vínculos y trabajar con los sentimientos de vacío y desamparo que quedan enmascarados por la adicción. Si consideramos que una sustancia o un comportamiento adictivo son utilizados para alterar un estado de ánimo que resulta intolerable, la recuperación implica necesariamente transitar por esas emociones temidas para no tener que esquivarlas nunca más. De modo tal que la adicta comienza a aprender a dejar de controlarlo todo y se pone en contacto con esos sentimientos negativos, su miedo a la soledad, sus pérdidas, su poca valoración, la familia que hubiera querido tener y no tuvo, y todas aquellas situaciones dolorosas que le han ocurrido en su vida y aún no ha podido llorar. Cuando deje de temerle a estos fantasmas, se podrá permitir dejar al descubierto estas emociones sin tener que salir corriendo a taparlas con una relación que le sirva de obturador para el dolor. En la medida en que se obtura el dolor por las pérdidas, las personas se vuelven extremadamente vulnerables. Tienen que hacer un esfuerzo enorme para bloquear esas emociones y por otra parte no pueden desarrollar una verdadera intimidad con nadie. Por otra parte, es útil revisar algunas de las creencias que están fuertemente arraigadas en los dependientes, ya que con ellas se han construido un argumento de vida, una suerte de guión que será inmodificable si no lo trabaja. Si una mujer cree que tiene que ser perfecta para ser amada, o que es una mala persona si dice que no a algo, o que el amor de pareja debería ser incondicional, estos mensajes van moldeando el tipo de relaciones que pueda tener. Sin duda, aprender a afrontar las adversidades de la vida y no temerle a la angustia y a la incertidumbre generan más confianza en sí misma. Es posible aprender que la frustración o la tristeza son estados de ánimo que se pueden transitar y de los que se puede salir. Tolerar la frustración que provoca una realidad que se impone de una manera implacable contra nuestros deseos es uno de los sentimientos más difíciles de atravesar para una persona con una personalidad adictiva. Cuando una mujer siente que el hombre que ella ama no la ama, o no deja otra relación por ella, o no deja de beber o de hacer cualquier otra cosa que a ella le disgusta, aparece una enorme frustración. Es allí cuando emplea todos sus recursos para cambiar la situación, o para negarla en lugar de trabajar para aceptar que esa es la realidad.
y es consigo misma con quien tendrá que dialogar y así ver si se queda en esta situación aceptando que no la puede mejorar o si decide partir, aunque sea con dolor, para seguir buscando lo que ella desea. Sabemos que no es tarea fácil y por eso los grupos de autoayuda o de ayuda mutua se han convertido en un recurso privilegiado en la recuperación, independientemente de otras modalidades terapéuticas de las que son complementarios. El grupo permite espejarse todo el tiempo en las demás y ver en las demás integrantes lo que no puede ver en sí misma. El dolor que implica recorrer la recuperación es mucho más llevadero cuando se comparte con otras personas que atraviesan la misma situación. La solidaridad, el humor, la información y la posibilidad de transmitir a otros lo que se ha aprendido son valores agregados. En las relaciones adictivas es común suponer que la llave de la felicidad y el bienestar la tiene el compañero. Si tan solo hiciera tal cosa o dejara de hacer tal otra, todo mejoraría. Existe una promesa de felicidad con la cual se pretende que todo se solucionará cuando él cambie, cuando deje de beber, cuando se separe, cuando asuma responsabilidades adultas, cuando supere su fobia al compromiso, cuando dedique más tiempo a la pareja. La recompensa futura parece tan interesante que hay que trabajar arduamente para que eso ocurra. Se le buscan terapeutas a él o se acude a una terapia para ver cómo se lo puede ayudar. Se lee libros, se busca información, se habla con consejeros, amigos, parientes para que lo convenzan de ser quien no es o quien no quiere ser. Como vemos, el trabajo es agotador y frustrante. Se emplean miles de horas cátedra planteo, en las que ella enumera sus necesidades y demandas, y él escucha hasta impacientarse y enojarse. Porque también es verdad que nadie quiere ser cambiado a la fuerza, ni que le endilguen la responsabilidad por la infelicidad ajena. ¿Qué hacer entonces? Callar y reprimir la bronca, la angustia o el dolor no es una opción. Definitivamente no. Si no se utiliza la palabra, las personas son llevadas a la acción y esta puede ser una fuente de violencia o de decisiones apresuradas. Ahora bien, es muy diferente comunicar lo que a uno le pasa, lo que siente, lo que necesita, lo que le duele, que atacar al otro, juzgarlo, decirle lo que tiene que hacer o atribuirle intenciones que quizás no haya tenido. Muy pocas veces nos detenemos a pensar de qué manera vamos a comunicar las cosas cuando en realidad la mayoría de las veces es la forma y no el contenido del mensaje lo que daña y no permite la comunicación. Es verdad que la mera información no cambiará las cosas, pero por lo menos se le brinda al compañero la posibilidad de saber con qué cartas están jugando y cuáles son las consecuencias que se pueden esperar. Hubo una época en la que la dependiente no sabía lo que le ocurría. Adjudicaba a la mala suerte o a su incapacidad el fracaso por sus relaciones. Ahora sabe que esto que le pasa tiene un nombre, una causa y un tratamiento. No es fácil asumir que se padece de una enfermedad. Saber que es una dependiente afectiva puede generarle dolor y alivio a la vez, porque también se abre la esperanza de cambiar un patrón vincular que la lleva a sufrir y enfermar en todas sus relaciones. Asumir la responsabilidad por los vínculos que se establecen no significa sentirse culpable. De lo que se trata es de correrse de un lugar de imposibilidad para reconstruir la propia historia y reescribir el guión de su vida. 7.3. Resiliencia. La transformación es posible. Un sobreviviente es un héroe culpable de haber matado a la muerte. Cita de Boris Cyrulnik en La maravilla del dolor. Resiliencia, término que proviene de la física, del campo de la metalurgia, y que se refiere a la capacidad que tienen los materiales de recuperar su forma original después de haber sufrido un golpe.
La psicología toma este término de la física y lo resignifica para denominar la capacidad que tienen algunas personas para transformar sus vidas y recuperarse de sus heridas después de haber sufrido un daño o un trauma. Son personas con recursos asombrosos para hacer frente a la adversidad, soportar el golpe y salir transformadas. Es notable ver cómo algunos niños que han pasado por verdaderas tragedias infantiles llegan a su vida adulta fortalecidos y con tantos o mejores recursos emocionales que aquellos que provienen de hogares funcionales. Nos preguntamos entonces si es posible cambiar y torcer lo que se presenta como un destino inexorable. Y si es así, ¿cuáles son las condiciones y recursos que lo hacen posible? Boris Cyrulnik, psiquiatra y etólogo francés, dedicó buena parte de su tarea científica a investigar este fenómeno. A la edad de 6 años, Cyrulnik escapa de un campo de concentración y pasa sus años infantiles en orfelinatos y centros de acogida. Su familia nunca regresó. Él es la prueba viviente de la posibilidad de transformación del psiquismo después del trauma. Los modelos de relación parentales forjan en gran medida lo que serán nuestros patrones vinculares a adultos. En el caso de las dependencias afectivas, como hemos visto, los adultos que tienen que desempeñar la función de cuidadores tienen serias dificultades para ejercer la función. Estos niños, a quienes se les robó la infancia, han sido víctimas de un brutal desamparo emocional. En un momento de la vida en que deberían sentir que hay alguien que funciona como proveedor afectivo y económico, ellos tienen la dura tarea de crecer de golpe para sobrevivir al caos y a la indigencia emocional. Es importante recalcar que esta situación no se da solo en familias de bajos recursos económicos. Esta es una condición que puede existir o no. La condición fundamental es que los padres o alguno de ellos no registran las necesidades emocionales del niño y pretenden que sus hijos se ocupen de las necesidades emocionales de los adultos. Si un niño intenta hacer valer su derecho a la satisfacción de su propio deseo, será condenado por egoísta. En su proceso de crecimiento, el niño intenta establecer sus propios límites, generarse autoconfianza, desarrollar autoestima, aprender de sus propias percepciones y construir su realidad. Cuando los padres no alientan este proceso y no respetan la identidad del niño, y en cambio lo fuerzan a adaptarse excesivamente a normas para complacer a los demás, coartan un desarrollo sano. De este modo, el niño aprende que deberá dejar de ser quien es y silenciar lo que piensa o lo que siente, porque pesa sobre él la amenaza del desamor y el abandono. Nos hemos referido anteriormente al abuso y a la violencia emocional. Como vimos, su carácter insidioso hace que sea de muy difícil detección, por lo cual las familias en las que existe este tipo de vinculación rara vez reconocen que exista la violencia. Los niños son vulnerables por naturaleza y dependen enteramente de los adultos para sobrevivir. Ellos necesitan saber que sus padres son fuertes y que podrán cuidarlos y hacerse cargo de ellos. Es común que idealicen las figuras parentales, pues lo necesitan para sentirse seguros. Cuando esto no ocurre, comienzan a sentir vergüenza, desprotección y una creciente sensación de no ser suficientes. Su autoestima se resiente y empieza una carrera donde se esfuerzan cada vez más y aún así no logran llegar a la meta. No hay coherencia entre lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen, con lo cual comienzan a padecer de una grave disociación que tiene un gran costo psíquico. El precio que deben pagar para sobrevivir es callar. No dicen lo que piensan y reprimen la ira, el enojo y la frustración. Creen que está mal sentir lo que sienten y se autocondenan. La culpa será desde entonces su compañía inseparable. No obstante, es posible modificar estos patrones vinculares
y modelar nuevas relaciones que en el futuro permitirán que los hijos de estos codependientes en recuperación no repitan fatalmente el círculo doloroso. Las personas que tienen capacidad de soñar y de dar batalla a su desgracia logran transformar la tragedia en drama. Encuentran opciones, buscan la salida. Se identifican con otros adultos que les proveen un modelo diferente y que les dan confianza. Buscan aquellas personas que creen en ellos y que les permiten crecer con más sensación de dignidad. Luchan, no se dan por vencidos, no se victimizan, no se autocompadecen. Miran a su alrededor y ven que hay otros a quienes les fue peor. Agradecen lo que tienen y valoran la vida. Están convencidos de que aprenderán las lecciones que trajo consigo el dolor. Buscarán redes de soporte y serán generosos en el afecto. Se demostrarán a sí mismos que las malas experiencias vividas no les quitaron la capacidad de amar y ser amados. Y aunque se equivoquen, lo intentarán una y otra vez. Estas son las personas que logran transitar la recuperación de las dependencias afectivas. Testimonios anónimos de las integrantes del grupo de dependencias afectivas. Estos testimonios fueron escritos por integrantes de un grupo para mujeres con dependencias afectivas que coordino hace 15 años. Sus relatos me fueron entregados generosamente con el objetivo de compartir con otras mujeres algo de lo que ellas han aprendido. Carolina, 35 años. El reloj biológico. Sentía desesperación. El reloj biológico avanzaba con velocidad y yo quedaba excluida de ese, entre comillas, mundo ideal. No tenía pareja ni hijos, y a pesar de que me va muy bien en lo económico y en lo laboral, sentía que mi vida era un fracaso. Mis amigas casadas me envidiaban porque decían que lo tenía todo para estar bien. Vivía sola en un hermoso departamento. Tenía dinero. Viajaba por todas partes. Dicen que soy atractiva, aunque yo no lo vea, y no tenía problemas en conocer hombres. Pero siempre elegí mal, siempre el peor. Cuando conocí a Javier tenía 31 años y pensé que me había llegado la hora. Era el candidato. Súper atractivo, joven, profesional, soltero, bien ubicado económicamente, inteligente. A los 3 días de conocernos y de haber pasado una noche juntos, me dijo que le había salido una oferta de trabajo en el exterior, pero que viajaría para estar conmigo un fin de semana por mes. En lugar de ponerme mal por mi mala suerte, pensé que él estaba tan enamorado que era capaz de hacer semejante viaje solo para verme a mí. Tardé casi un año en darme cuenta de que era un simulador, que tenía una doble vida, con mujer e hijos, y que cuando me llamaba desde el exterior, era solo el exterior de su casa de Buenos Aires. Pero lo peor vino después. Cuando me enteré, lejos de reprocharle y enojarme, le lloré, le pedí, le imploré que no me dejara. Le dije que aceptaba cualquier cosa con tal de que nos siguiéramos viendo. Él comenzó a evitarme y yo enloquecí. Lo seguía con el auto, lo esperaba a la madrugada en la puerta de su casa, lo volvía loco. Es verdad que él me daba algunas esperanzas. Me decía que si nos veíamos como antes, una vez por mes, y yo no lo llamaba en ningún momento, podíamos continuar la relación, y tal vez, en algún momento, él se separaría. Le creí. Empecé a enfermar seriamente. Bajé casi 12 kilos y no paraba de llorar. Tardé mucho tiempo hasta darme cuenta de que él no me amaba y que tal vez yo tampoco. Me puse en situaciones de indignidad, me rebajé, me dejé humillar. Hoy estoy mejor, más tranquila. Los grupos y la terapia me ayudaron a cortar con esa relación y salir de ese infierno. Hoy conozco a otros hombres, pero trato de no apresurarme. Sé que mi desesperación me lleva a creer cosas que no existen y a inventarme historias fantásticas. Sé que el tiempo pasa y yo sigo inquieta por saber si voy a poder tener una familia, pero
también sé que no voy a estar con cualquiera para poder conseguirlo. Crónica de una partida anunciada. María Laura, 45 años. Tal vez fue con la última relación que tomé conciencia de que realmente estaba repitiendo patrones enfermos y debía hacer algún cambio importante. Si bien antes había tenido relaciones, en general todas cortas, no más de un año, año y medio, en las que había sido maltratada o abandonada, fue la última con Juan la que me dejó devastada. En nuestro primer encuentro me sentí fuertemente atraída por la química que teníamos, que se mantuvo increíblemente durante todo el tiempo que estuvimos juntos. Siempre hubo señales de que lo nuestro no era una relación que fuese a perdurar. Yo insistía, a pesar de que quería tener una relación estable y duradera. Él, desde el primer momento, me dijo que se iba a ir al sur. En realidad, se había estado quedando en Buenos Aires. Como ese estar quedando llevaba 3 años, pensé que podía estirarse más o no concretarse nunca o irme con él. Ninguna de estas cosas estaba en sus planes. Siempre hablaba de irse y no de irnos. Esas fueron las señales que, si bien no ignoré, me decían que tenía que cortar la relación, pero no podía hacerlo. El problema fue cuando quedé embarazada. En realidad, cuando perdí el embarazo. Al día siguiente, él vino a mi casa, como si nada hubiera ocurrido, y me contó todos los problemas que tenía con su hijo menor. Encima tuve que sostenerlo. Para terminar la noche me confesó que fue un alivio que yo hubiera perdido el bebé. A partir de ahí nuestra relación entre comillas, fue cayendo, sobre todo porque yo nunca, hasta el día de hoy, me repuse de la pérdida del bebé y nunca conté con su apoyo. Aparte, se aceleró su viaje al sur. Cuando finalmente la relación se cortó, empecé a decaer psicológica y físicamente. Al día de hoy he rebajado muchos kilos y estoy atendiéndome con un psiquiatra. Provengo de un hogar disfuncional en donde se habla solo de trabajo o de enfermedades, y de algunas en particular no se habla, de mi depresión, por ejemplo. Hoy creo que tan solo he dado el primer paso en mi recuperación, ver, darme cuenta, pero el más importante al fin. La familia Ingalls, Laura, 59 años. El matrimonio que dejé atrás hace algunos años era a los ojos de los demás y a los míos propios lo más parecido a la hermosa familia. ¿Es que había motivos para que no lo fuera? Unidos por amor, 3 hermosos hijos, marido exitoso, buen nivel económico, un bellísimo cuadro al cual yo misma sostenía en mi devenir ilusorio. La realidad que yo no podía ver ni resolver era la mía. Padecía violencia emocional, verbal y económica, crónica y severa. Las humillaciones, la represión muda, miradas, gestos helados cargados de violencia y el miedo a lo imprevisible convivían conmigo. La asimetría de poder era abismal, el dolor era gigante. Siempre disminuía la importancia de lo sucedido. Me dominaba la imposibilidad de acción. El sometimiento crecía. Todo esto carcomía mi psique lenta y eficazmente. Estaba sola y vacía. Vivía con taquicardia y varios desajustes orgánicos que solo registraba cuando no daba más. No podía asumirme como una persona adulta. No podía creer lo que me pasaba. Pensaba que exageraba, que me estaba volviendo loca. Nada correspondía a la imagen que yo había creado de él. En el fondo me quiere, pensaba. Hacía terapia a escondidas. No me servía. Estudiaba a escondidas. Las cosas seguían mal. Había dejado totalmente confiada nada menos que mi vida a los pies de mi marido. Los matices buenos de la relación me confundían. Etapas de armonía, precaria paz, viajes, algún regalo. Todo era maravilloso. Las migas para un hambriento saben a un banquete.
Cuando no pude más, siempre a escondidas, y esta vez por miedo a las fuertes amenazas si me separaba y con un deterioro psicofísico severo, pedí ayuda. El miedo me paralizaba, el miedo a quedarme era fuerte, el miedo a terminar la relación congelaba mi sangre. Fui apoyada por un programa para mujeres de violencia familiar. Había bajado 15 kilos de peso en solo 3 semanas. Supe de refugios fuera de mi casa. Allí me ayudaron a dar los primeros pasos. Al iniciar, sostener y terminar mi divorcio. No fue poco, pero insuficiente. La condición de mujer víctima no me ayudó demasiado. Yo era un ente extirpado del planeta y relleno de dolor. Aun con los cambios logrados y acorralada por la situación, seguía destruida, vacía, deshabitada de mí. Era una niña aterrorizada ante el mundo. El desamor había calado muy hondo. Sobrevivía con el vacío y el dolor naturalizado de siempre. Y estos estaban potenciados en esa etapa por la abstinencia de mi vínculo adictivo. Quería ayuda. Todavía tenía que hacer mucho por mis hijos adolescentes. Golpeé muchas puertas que no me sirvieron. Encontré personas que fueron un gran factor de resiliencia en mi camino. En estas condiciones llegué al grupo de dependencias afectivas, grupo del que yo había huido en sus inicios, años atrás, en un intento desesperado de hacer algo más por mi matrimonio. Ya por esa etapa mi situación era riesgosa. Huí. Hablaban de adicción. Lamentablemente para mí en aquel momento decidí que aquello no tenía que ver conmigo. El poder de la adicción hizo que no pudiera escuchar ni ver. Y entonces volvía. Y el grupo estaba allí. A esta altura de mi recuperación sé que desear amar y ser amada es legítimo. Lo insano es no priorizarnos y abandonarnos. Convertir en el centro de nuestra vida a otra persona o a las relaciones, sea cual fuera el vínculo. Ese centro es nuestro. No se entrega ni se negocia. Hacerlo es deshumanizarse. Es deshacerse de una misma. Relacionarse desde la necesidad es insalubre. En el grupo aprendemos una manera sana de relacionarnos. La recuperación no es sencilla. Implica parar de sufrir. Es una gran esperanza, respetarse para ser respetadas. Tampoco es una meta de perfecciones. Es un camino de mejoras y aprendizajes constantes. La gran gratificación, vivir mi vida en salud, estando yo dentro de ella, cuidando de mí, decidiendo, llevando a cabo con placer mis proyectos, compartiendo gratos momentos con mis hijos y nietitos, disfrutando las relaciones de afectos genuinos que elijo y que apoyan y alegran mi vida. También puedo dejar a un costado de mi vida a quien no comparta esto que quiero para mí. Adriana, 46 años. Enemigo íntimo. Estoy divorciada. Antes de que esto ocurriera conocí a Fernando. Cuando esta segunda relación se terminó porque me estaba muriendo, le presté atención a un libro que estaba en mi casa y me vi reflejada en él. A mi entender me salvó la vida y decidí salir a pedir ayuda para poder armar lo que quedaba de mí. Cuando lo conocí me atrajo su rudeza y su simpatía. Tenía una bella sonrisa, sus atenciones, su virilidad, sus continuas llamadas. Después de un tiempo empezaron los problemas, discusiones, idas y vueltas que él decidía y yo aceptaba. Su maltrato y crueldad verbal eran matizadas con chistes y regalos. En estas discusiones yo me hacía la dura, pero siempre volvía, y eso me destruía porque sentía que mi autoestima y dignidad se evaporaban. Me sentía muy enamorada, vivía por sus deseos, contaba su ropa, sus trajes, le revisaba todo. La obsesión me estaba enloqueciendo. La desilusión total llegó cuando empezó a ganar dinero, demasiado para ser de forma honrada. Me confesó que había robado. Entre otras cosas empezó a salir de noche y no lo soporté más. Al principio mi mente borraba todo para no perderlo.
se sumaba su irritabilidad que iba creciendo día tras día. No sabía si consumía sustancias o no, y después de una fuerte discusión con mi hija mayor, las cosas se encaminaron hacia el final. Estuvo en peligro, lo supe después, pero el temor a perderlo hacía que nada me importara. Emocionalmente estaba destruida. No había terapia que pudiera ayudarme, pues nadie daba con mi diagnóstico. Renuncié al trabajo. No podía parar de llorar en todos los consultorios a donde iba. Físicamente, durante esta relación tuve fisuras, neumonitis, problemas óseos, gastrointestinales, edemas en todo el rostro, anemia. Contraje herpes y el virus del papiloma humano, sin desarrollarlo clínicamente. Estaba muy enferma. No podía abandonarlo porque no quería perderlo. Lo amaba y cuanto más distante estaba, mi desesperación crecía. Creo que provengo de un hogar con un padre al que amé mucho. Lo perdí hace poco, que era agresivo y al que idealicé. Mi madre era diferente. Aprendí durante la recuperación que se puede restablecer la paz y la salud, que debo tratar de no controlar ni cambiar a nadie más que a mí misma, respetando a los demás. Y si hay algo o alguien que entorpece lo conseguido, me retiro. Mi agradecimiento eterno para todos los que me ayudaron, que fueron muchos. Se puede salir de ese infierno. Solo hay que quererlo sin dejar de estar atentas y alertas. No debemos subestimar nuestra intuición y recordar que la unión hace la fuerza. Gracias. Alicia, 58 años. La amiga incondicional. Después de mi divorcio tuve una relación con un hombre que era la antítesis de mi ex marido. Estuve 30 años casada y fue por eso que me atrajo tanto. Era frío, distante, quebrado emocionalmente. Estaba tan comprometida en cambiarlo que toda mi energía estaba puesta allí. Era mi anestesia perfecta. Los problemas empezaron día a día. Las diferencias eran no negociables. Y sin embargo, qué desafío. ¿Cómo me atraía a mostrarle que si cambiaba podría ser feliz? El único sostén de la relación era el sexo y mi incondicional escucha hacia sus problemas. La desilusión llegó cuando él no hacía lo que yo creía que era lo mejor para él. Estuve en peligro. Cada vez que planteaba alejarme de la relación se violentaba. Yo no sabía cómo irme del vínculo. De todas maneras, mi fantasía oculta de que le iba a ganar a su conducta siempre rondaba en mi cabeza como mi objetivo. Sus promesas y mis fantasías eran un cóctel explosivo. Siempre cuidé de otros. En mi familia yo siempre fui entrenada para cuidar de otros desde muy pequeña. Me enteré de los grupos por una amiga que me dijo que esto no era amor sino obsesión. Aprendí a rescatarme y a invertir en mí. Aprendí a ser respetuosa del programa de recuperación, a ver mis logros, a tenerme paciencia. Quisiera transmitir a otras personas lo siguiente, que hay una red invisible que está siempre para ayudarme, que tengo que animarme a soltar, que se puede, que los grupos son amorosos, que son anónimos, que no me juzgan ni aconsejan, que no necesito que me necesiten, que el que me necesita no me ama, que en el amor pido reciprocidad, que no doy más en el vacío, que las relaciones son para sentirse bien y que siempre hay un Dios amoroso que me prepara lo mejor para mí. Ese oscuro objeto del deseo. Beatriz, 60 años. Estuve en una relación 27 años y sentía la insatisfacción del maltrato emocional y físico. Lo que me atrajo al comienzo de la relación fue el sexo. Sentí que él no me consideraba en mis reclamos y que me faltaba el respeto como persona. Mi salud se resquebrajaba, tuve largas depresiones y hasta pensé en el suicidio. No podía abandonar la relación por mi dependencia económica y afectiva. Soy incondicional para cuidar de los otros y no puedo poner límites
y sostenerlos en el tiempo. Creo que provengo de un hogar disfuncional. Llegué a los grupos a través de una compañera y aprendí muchas cosas, sobre todo, aunque todavía me cueste, a sostener la ruptura y a no volver a reincidir en una relación enferma. Quiero decirle a otras mujeres que no cedan a sus principios y valores de vida y que no permitan el maltrato físico y emocional. Ceder no es lo mismo que conceder. 7.4. El camino de la recuperación. Vení, charlemos, séntate un poco. ¿No ves que sos mi semejante? Blázquez, en Aún semejante. Los grupos de autoayuda. Como terapeuta siempre creí en la eficacia grupal. Si bien en mi consultorio trabajo en forma individual y vincular, desde hace más de 20 años complemento esa práctica con la coordinación de grandes grupos. Cuando comencé con los grupos para mujeres con relaciones conflictivas de pareja, el tema de las dependencias afectivas y la adicción al amor eran considerados como cuestiones menores o de revista de divulgación. Sin embargo, en los encuentros semanales, las mujeres hablaban de su dolor, de su desesperanza, y resultaba cada vez más claro para mí que el modelo con el que se relacionaban era similar a la ingesta de un tóxico. Sabían que les hacía mal, pero no podían detenerse. Se lastimaban una y otra vez. Comencé a coordinar grupos para mujeres con dependencias afectivas en el año de 1986. A partir de entonces se abrió ante mí un panorama que en lo personal y en lo profesional cambiaría radicalmente mi manera de pensar las relaciones. Los grupos de autoayuda, los programas de 12 pasos, las enseñanzas de Alcohólicos Anónimos formaban parte de un campo ajeno al interés científico en la Universidad de Psicología de la época. Nos estábamos perdiendo un enorme caudal de sabiduría por prejuicios cientificistas y eruditos que subestimaban su importancia, o la reconocían pero atribuían su eficacia a la sugestión y la ubicaban más cerca del dogma, la religión o el esoterismo. No era fácil por entonces intentar unir esa experiencia con el conocimiento científico. Por lo tanto, mis primeros grupos reflejaron ese derrotero en el que junto con cientos de mujeres fuimos aprendiendo semana tras semana que era posible amar sin que resultara una tortura psicológica y que los vínculos podían dejar de ser tóxicos para transformarse en redes de contención, afecto y suministro de bienestar. No creo poder transmitir cabalmente el aprendizaje de estos grupos, pues la letra carece del factor de transformación más importante, la emoción. Quienes asisten a los grupos no son mujeres vírgenes de autoconocimiento. Por el contrario, han pasado por años de análisis, psicoterapias, búsquedas espirituales, lecturas y trabajo personal. Nada de lo que se escucha en los grupos es totalmente nuevo para ninguna de nosotras. Sin embargo, las historias que se relatan entre pares tienen un efecto de encantamiento. Promueven la identificación inmediata, permiten salir de la vergüenza, movilizan la solidaridad y abren un camino de esperanza. La fuerza grupal, sumada a las experiencias personales, el humor, el llanto y el intercambio de alternativas saludables para cada situación planteada, nos fue construyendo un programa de recuperación que excede la demanda inicial con la que se vino al grupo y constituye un aprendizaje para la vida. Todos los grupos de autoayuda o de ayuda mutua comparten estas características, pero los grupos de dependencias afectivas plantean dificultades extra. ¿Cómo se desarrolla un grupo de ayuda mutua con ayudadoras compulsivas? ¿Cómo vincularse sanamente cuando el grupo está integrado por personas cuyo funcionamiento vincular está dañado? La experiencia nos enseñó que era un buen banco de prueba para ensayar modelos saludables de ayuda y de interacción que luego serían repetidos en la construcción de los vínculos cotidianos. Intentaré compartir con las lectoras algunas de las enseñanzas recogidas en estos años de trabajo grupal
y en mi práctica privada en el consultorio. A modo de coro griego, como dice una de las integrantes, el grupo habla en estas páginas. Lo que sigue es parte de este trabajo conjunto. La recuperación es un proceso, y el amor también. Las relaciones adictivas no contemplan la idea de proceso, no se construyen paso a paso, ni por ensayo y error, y mucho menos con paciencia. Son relaciones a todo o nada, el cielo o el infierno, el amor o el odio, la ruptura violenta y la reconciliación cinematográfica. En ellas prevalece el pensamiento mágico. Él va a cambiar. Podemos olvidar y empezar de nuevo. Y también prevalece el arreglo rápido. Las personas parecen cambiar por arte de magia, y un buen acto sexual o una promesa hacen olvidar la injuria y la humillación. En estas relaciones no hay lugar para la espera ni las dilaciones. Hay que decidir ya. No hay tiempo para pensar y las decisiones son compulsivas. La posibilidad de pensar y reflexionar es una amenaza. La creencia subyacente es que si el otro piensa y se toma su tiempo, se va a dar cuenta de que esta relación no vale la pena o es insatisfactoria. Por lo tanto, hay que actuar y cuanto antes. La recuperación, como dicen en los grupos, es como una ligera llovizna que cae ligeramente semana tras semana. Las personas llegan al grupo con un gran nivel de ansiedad y pretenden encontrar soluciones en la primera reunión. El grupo enseña a transitar la vida solo por hoy, o más aún, solo por unas horas. Cuando el desgarro y la pena son enormes, el futuro parece una agonía interminable. La llamada que no llega, el engaño, la traición o el abandono parecen amplificadas cuando extendemos la línea de tiempo. Cuando no sé qué hacer, no hago nada, dirán a coro las integrantes, tratando de frenar la compulsión y la acción. Las codependientes y las dependientes afectivas no saben no hacer nada. Se han pasado toda la vida haciendo, luchando por sobrevivir, por hacerse cargo de todos, por agradar y ser complacientes. No saben callarse, se anticipan al deseo del otro y están prestas para la ayuda, aun cuando nadie se lo pide, o más aún cuando la ayuda que brindan las perjudica financiera, emocional o físicamente. Las ayudas a la recién llegada ponen énfasis en este punto: detener la carrera solo por hoy, no hablar, no decir, no llamar, no irse, no intentar diálogos interminables que pueden terminar en escaladas de violencia. Parar para poder pensar, para que baje el nivel de adrenalina y se pueda volver a tomar el control de sí misma. Tomar conciencia de la enfermedad, decimos los psicólogos, es el primer paso. Llegar a un grupo no es necesariamente tomar conciencia de la enfermedad, pero produce ciertamente un alivio saber que esto que le ocurre tiene un nombre y le ocurre a otras personas que le hablan de lo que pasa como si la conocieran de toda una vida. Una reacción muy común después de la primera reunión es el asombro. Estas mujeres me han estado contando la historia de mi vida. La recuperación es una prioridad. El tiempo, la dedicación, la energía, el dinero y la preocupación que se invierte en una relación adictiva es siempre desmesurado. Al partir de la sensación de que nunca nada alcanza y de no ser suficientes, todo lo que se hace parece poco. Por lo tanto, reservar un pequeño espacio de tiempo para un grupo o para una terapia parece un acto de alta traición. Muchas veces para el compañero puede resultar amenazante, por lo que los días de grupo, como los de terapia, los de encuentros familiares o de amistades, son sistemáticamente boicoteados, a veces de manera sutil. Ah, ¿vos vas al grupo? Yo aprovecho para salir. ¿Vas al grupo de las locas? ¿Te encontrarás con esa amiga que te llena la cabeza? Al volver, es probable que los niños no hayan cenado, que la casa sea un caos o que el silencio se corte con tijera.
pequeños actos extorsivos para desistir de cualquier intento de seguir adelante. Recuperación no implica separación. La recuperación no pasa por irse o quedarse, por cambiar de pareja o por tomar hoy una decisión con respecto a la relación. Las decisiones se tomarán desde un estado de bienestar en el que sea posible elegir cómo se quiere vivir. La recuperación es, en primer lugar, recuperar los pedazos de sí misma que se perdieron en el camino, recuperar la autenticidad, reconstruir la identidad, fortalecer la autoestima. Por eso, el ejercicio de sostener la asistencia semana tras semana, venciendo los obstáculos y sabotajes que se interponen, va cimentando la confianza y hace que cada mujer empiece a dar valor a su deseo. Reconocer las propias necesidades. Las personas codependientes no saben quiénes son. Es el otro quien las define, y ellas existen en función de lo que creen que el otro desea. Desde muy pequeñas aprendieron a focalizar la atención en las necesidades de los demás. Crecieron estando pendientes del deseo ajeno, y al llegar a la edad adulta continúan perpetuando el modelo. Son las madres de todos, pero no saben cómo ser sus propias madres. Para reconocer las propias necesidades y deseos, en principio es necesario conocerse. Le llamamos a esto crear intimidad emocional consigo misma. Se trata de estar conectada con los propios registros físicos de hambre, de sueño, de dolor, de malestar, y de comenzar a traducirlos y a ponerles palabras. Una codependiente tiene umbrales tan inadecuados de tolerancia al dolor emocional y físico que no tiene registro de lo que le pasa hasta que su cuerpo le avisa con insistencia o dramáticamente cuando ya es demasiado tarde. Ya que se trata de personas que han naturalizado el dolor, el malestar y la incomodidad, la primera tarea será detenerse frente a estos registros para ver qué le están diciendo. Es frecuente que en los primeros tiempos de una relación amorosa con características adictivas, estos registros sean pasados por alto o se minimicen. Cuando aparecen sensaciones de dolor, angustia o incomodidad en esta etapa, puede tratarse de una señal de advertencia de que están tolerando algo que no desea. Es importante pensar que una codependiente es como una persona que carece de un sistema inmune o tiene un sistema deficiente. Sus señales de alarma no funcionan y sus mecanismos de autoprotección están dañados. No sabe decir que no, no puede poner límites, teme que los demás se enojen si expresa lo que piensa y tiene una tolerancia patológica. Frente a este cuadro es altamente vulnerable para aceptar condiciones que realmente no desean una relación. Por otra parte, está muy ocupada en pasar el examen y salir bien calificada de la evaluación que el otro hace de ella. Estas mujeres no saben evaluar lo que es conveniente para ellas cuando comienzan una relación. Tienen tanto miedo de que no funcione que ocultan y se ocultan datos de la realidad para que nadie les arruine la fiesta. La tarea de la recuperación las convierte en verdugos de la idealización y trata de que no dejen de estar en contacto con la realidad. En otras palabras, deben estar más pendientes de los hechos que de las palabras y las promesas. Si una mujer codependiente se involucra con un hombre casado o que no quiere comprometerse, se quedará más ligada a la promesa de cambio que a lo que la realidad que tiene ante sus ojos le está mostrando. En este sentido, los grupos de pares funcionan como un espejo en el que resulta más sencillo, aunque a veces doloroso, ver la realidad que se intenta negar. Sin dar consejos ni opiniones ni emitir juicios, las integrantes dan cuenta de sus historias, lo que por sí sola oficia de verdugo del autoengaño. Reconocer los propios deseos. Saber qué queremos es parte de la construcción de la identidad. Para las mujeres que han crecido en familias disfuncionales parece una tarea complicada, pues el deseo propio siempre se confunde con el deseo del otro.
Cuando en el grupo se les pregunta a las integrantes qué es lo que quieren o desean, tienen serias dificultades para reconocer los gustos más cotidianos. Tal vez se percatan de que nunca desayunan lo que quieren ni a la hora que quieren porque predomina el deseo de los otros miembros de la familia y ellas no se habían dado cuenta. Lo mismo ocurre a la hora de planificar una salida, o unas vacaciones, o de elegir un programa de televisión. Saben muy bien cuáles son los gustos de cada integrante de la familia, pero no reconocen el propio. Este comportamiento les refuerza cierta idea de virtuosismo y bondad. Un observador podría decir que son altruistas o generosas en extremo y que su felicidad es el bien común. Sin embargo, la realidad es bien diferente. Este comportamiento puede servirles para victimizarse y reforzar la idea de que nunca son tenidas en cuenta, lo que probablemente sea cierto, pero las primeras en abandonarse son ellas mismas. Sienten una culpa desproporcionada cuando introducen un deseo diferente al de sus parejas. Nuevamente les aparece la amenaza de ser abandonadas si no cumplen con el modelo de la mujer perfecta. No tener deseo sexual y rechazar una invitación de su pareja puede ser vivido por ellas como la amenaza inmediata de que ese hombre buscará entonces otra para satisfacerse. Por lo tanto, se activa en ellas un mecanismo de disponibilidad no deseado. Actúan muchas veces por temor y no por amor. En este camino no es extraño que una codependiente, como ya hemos dicho, encuentre un hombre que sabe explotar bien esta situación y aproveche para manejarla a su antojo. Así se da el encastre perfecto para que esta modalidad se prolongue indefinidamente. Reconocer los propios deseos, por lo tanto, es darse prioridad y modificar la calidad de lo que se da. Dar con placer y sin temor equivale a no reclamar luego, no pasar factura ni esperar la reciprocidad. En ocasiones suele entenderse que reconocer los propios deseos y necesidades convierte a una persona en un ser egoísta y narcisista. Es importante entender que en la codependencia, lo que se da con dolor y malestar y lo que se aguanta y tolera por temor termina por enfermar gravemente a la persona. El proceso de poder elegir lo que se ofrece y de negarse a lo que no se desea hacer para satisfacer al otro es sin duda uno de los puntos más difíciles del trabajo de recuperación. Luchar contra el mito de la mala persona. El terror de ser señalada como una mala persona por negarse a hacer lo que no desea es un obstáculo que plantea enormes dificultades. Redefinir qué es ser una buena persona será parte del proceso, ya que las codependientes han sido buenas para todo el mundo, menos para sí mismas. Se han hecho daño sistemáticamente y no encuentran la manera de revertirlo sin que aparezca el fantasma amenazante. Si a vos no te cuesta nada, está bien, pero nunca más te pido nada. Ya encontraré a alguien que no le moleste hacerlo. Y entonces llega la culpa. Es tan sencillo desestabilizar a una codependiente que ni siquiera hacen falta palabras, tan solo un gesto o una mirada y la maquinaria se pone en marcha. Dejar de ser, entre comillas, buena, entre comillas, perfecta, entre comillas, disponible, crea un caos en la propia identidad. A menudo las dependientes afectivas descubren que no saben cómo relacionarse de otro modo, porque esta ha sido su técnica de seducción. A poco de andar este camino surgirán las voces de enojo del entorno, pareja, hijos, compañeros de trabajo. Algunas amistades arremeterán con la crítica, pues la recuperación no les resultará funcional. Entre los afotajes externos y la vulnerabilidad interna, el camino será siendo complicado hasta que los demás se adapten o en algunos casos se alejen. Hay vínculos que no resisten estos cambios. Se han establecido en base a un contrato implícito en el que uno da y el otro recibe de una manera inmodificable. Cuando uno de los integrantes decide cambiar el contrato, estos vínculos se resisten inexorablemente. En otros casos, las relaciones pasan por un momento de crisis, pero luego se restablecen. Son los vínculos más sanos donde hay lugar para dos y donde los malestares se pueden hablar, discutir
y consensuar. Lo cierto es que al salir de los patrones vinculares tóxicos y disfuncionales, el panorama de relaciones habrá cambiado. Seguramente habrá menos vínculos, pero sin duda mejores. Serán relaciones en las que se pueda decir que no, en las que se hable de lo que disgusta y en las que el dar y recibir sea recíproco. No se puede ser querida por todos todo el tiempo, dirá el coro griego grupal. Y es verdad, si eso ocurre, hay algo que no funciona. Es probable que esté haciendo un esfuerzo por ser complaciente. Soltar el control. Parece extraño que estar en contacto con la vulnerabilidad sea un síntoma de la recuperación. Sin embargo, para quien ha tenido que ser perfecta, indestructible, invulnerable y omnipotente durante toda la vida, es un signo de enorme mejoría. En la recuperación se aprende que no es necesario hacer lo que mejor puedo, sino lo que puedo. Lo mejor que puedo no es un buen parámetro para una codependiente, pues siempre se esfuerza y no lo nota. Por lo tanto, tiene la sensación de que siempre podría haberlo hecho un poco mejor. Cuando se ha crecido en una familia caótica, uno de los miembros siente que tiene que tener el control. Es una cuestión de vida o muerte. Controlar que los padres no se peleen, o que no se droguen, o que no se beban, o que no gasten el dinero compulsivamente y se endeuden. Tal vez hay que controlar a un padre o a una madre depresiva para que no se suicide o no se enferme, o al menos no esté siempre llorando. Quizás hay que traer un poco de alegría al hogar siendo el alumno que trae el mejor promedio de la escuela o el más destacado en el deporte, o cuidar de los hermanos que tienen algún problema emocional o físico, o silenciar el abuso de cualquier naturaleza sexual, emocional o físico. No es sencillo dejar de controlar. En las dependencias afectivas el control equivale a no despegar los ojos de la pareja ni un instante. Es necesario saber qué es lo que el otro hace, a dónde va, con quién está, si todavía la ama, si aún la desea, si él es feliz, por qué está apesadumbrado, qué lo angustia. Y si bien la actitud controladora es generada por ese estado de desasosiego y de inseguridad que provoca una historia de carencia afectiva, también es cierto que los vínculos adictivos encajan como las piezas de un rompecabezas. Las dependientes afectivas se involucran con hombres que invitan al control, mentirosos, esquivos, evasivos, distantes, postergadores, adictos, irresponsables, infantiles. Ellas no pueden dejar de cumplir la tarea para la que han sido programadas, y ellos están habituados a que alguien les haga la tarea. Parece sencillo. Es un equilibrio donde aparentemente ambos tienen lo que necesitan. Pero no. No olvidemos que para una codependiente el motor es el miedo, y para su compañero también. Solo que él no lo siente, lo imparte. Y entonces el delicado equilibrio se rompe. Él se cansa de ser controlado, se siente asfixiado y se distancia cada vez más. Ella se asusta cada vez más y escala en el control. Redobla la apuesta y persigue con desenfreno. Esto provoca la escena temida. Él se aleja y ella intenta retenerlo de cualquier manera. Nada es suficiente cuando se trata de evitar que la relación se rompa. Cualquier condición será aceptada, aunque después se pague con la humillación, el sometimiento o la vergüenza. Soltar el control es aceptar que las relaciones no pueden ser forzadas, que nadie cambia si no quiere, y a veces aunque quiera no puede, y si puede no es mágico, y si cambia tal vez no es hacia la dirección que se quería que cambie. También implica poder aceptar lo que una relación puede ofrecer en un determinado momento y no pedirle más. Esto no quiere decir resignación, se trata de no negar la realidad. En lugar de apretar los puños y los dientes para resistir y controlar, la recuperación se orientará hacia el camino inverso. No forzar nada, afrontar la realidad aun cuando no le guste y la sumerge en el dolor.
Sin duda se tratará de un dolor que tendrá los días contados, a diferencia de aquel otro que es una agonía interminable y frustrante, el de intentar engañarse, desilusionarse y volver a engañarse hasta morir en el intento. Posponer la respuesta. En las relaciones adictivas, como en todo comportamiento adictivo, todo se transforma en urgencia. Dado que no se puede esperar, las personas reaccionan frente a los estímulos sin pasar por la razón para dirigir sus actos. Como las dependientes se sienten impulsadas a complacer al otro y no se les ocurre que puedan dar un no por respuesta, se ven envueltas a menudo en situaciones indeseables. Frente a un pedido, a un favor o a un servicio que puede abarcar desde una demanda laboral hasta un reclamo familiar, es común que respondan afirmativamente y luego se arrepientan. De más hasta decir que el arrepentimiento no les resulta un buen argumento para cambiar de opinión. No se lo permite. Si han dado su palabra, deben cumplir. No hay lugar para contradicciones, cavilaciones, dudas o incoherencias. Es por este motivo que en la recuperación se sugiere posponer la respuesta. Darse un tiempo de dilación para responder y soportar el espacio de la incertidumbre es una buena manera de pensar y armar una estrategia para poder decir que no, o para acceder a algo si realmente es eso lo que quiere. Las codependientes tienen dificultades para responder no sé, lo tengo que pensar, lo evalúo mejor y te contesto. Es muy sencillo apurarlas y manejarlas para que se hagan cargo de la urgencia del otro. Este mecanismo las conduce a quedar atrapadas en problemas financieros por prestar dinero o financiar emprendimientos con los que no acuerdan, o reincidir en situaciones afectivas que les causan dolor y de las que se quieren alejar. Una de las integrantes del grupo se refiere a esta estrategia como armar una estructura de demora, una especie de freno para la compulsión y da espacio para la razón. Superar la amnesia selectiva. El protagonista de la película Memento padecía de una severa amnesia que le hacía olvidar lo que había ocurrido en los últimos momentos de su vida. Al igual que los enfermos de Alzheimer, no había perdido la memoria emocional y sentía sed de venganza por el crimen de su esposa. Recordaba el suceso traumático, sabía que ella había sido asesinada y que él buscaba al asesino, pero nada más. Todo lo que ocurría en el presente era borrado de su mente pocos minutos después. Las estrategias para recordar incluían fotografías capturadas al instante para reconocer a las personas o los lugares, con unas notas al pie de página para recordar el hecho. También se escribía sobre su cuerpo o se tatuaba para recordar por las mañanas quién era y qué le había ocurrido. Los vínculos adictivos tienen un componente de fantasía tan desproporcionados que borran rápidamente todo recuerdo oscuro de la relación para quedarse apegados a la promesa de lo que un día les ofrecerá la relación. Existe una amnesia selectiva. Se recuerdan los mejores momentos, en general los del primer año de la relación en pleno enamoramiento, y se olvidan los momentos de dolor, de humillación y de engaño. Voy a repetirlo una vez más. Se olvidan. Esto quiere decir que no se elaboran ni se perdonan ni se aceptan. Se los borra de la historia y se los mete debajo de la alfombra para poder continuar con la relación. La técnica de memento podría ser de gran utilidad. Escribir lo que sucedió o se dijo en momentos de dolor y peleas. Conversarlo con una buena amiga o en un grupo de apoyo es una buena manera de recordar por qué esta relación le hizo daño o por qué se separó de una determinada persona. En las adicciones queda grabada la impronta de placer que provoca una determinada sustancia, persona o comportamiento, y en cambio es negada y olvidada la sensación de resaca posterior.
Cuando alguien come compulsivamente y se da un atracón casi antes de ingerir el último bocado, sobreviene la culpa y la vergüenza, y sobre todo, la sensación de indignidad. En las relaciones adictivas ocurre lo mismo. La alegría por el reencuentro dura un suspiro, literalmente, y enseguida sobreviene la desilusión y el autorreproche. Otra vez volví a caer. Me lo hizo otra vez. Le volví a creer. Es bueno leer estas notas cuando se ha terminado con una relación de estas características. El tiempo hace que se minimice el dolor y que todo lo vivido parezca menos grave. Y aún más, cuando tenga la sensación de que usted ha sido la responsable de que todo haya marchado mal y crea que él va a ser feliz con otra persona porque usted no ha sabido ser la compañera que él necesitaba, vuelva sobre sus notas. Ellas le devolverán la objetividad que la borrachera de su adicción le ha hecho perder. Acompañar no es hacerse cargo. Es difícil saber cuál es el límite sano del cuidado. Cuidar de los demás es una tarea que es funcional y saludable en muchos vínculos en cierto momento de la vida. Sin embargo, cuando el cuidado es excesivo o no es recíproco, puede llegar a ser una indudable fuente de estrés y de dolor. Además, sobreinvolucrarse con otras personas tampoco ayuda a los demás a encontrar sus propios recursos y avanzar en su crecimiento personal. Las dependientes afectivas, y en particular las codependientes, tienen absolutamente dañado el límite del cuidado. Se involucran más de lo aconsejable en las relaciones y se descuidan a sí mismas. En los grupos se trabaja lentamente para que cada integrante pueda discriminar cuáles son sus verdaderas responsabilidades en una relación y dónde detenerse para que el otro se haga cargo de lo que le corresponde. Siempre surge la pregunta: ¿cómo sabemos cuál es el límite para dar? ¿Cuándo el proceso de dar amor y ayuda se convierte en algo dañino? La respuesta casi siempre es la misma. El límite es el dolor. Cuando dar es un proceso saludable y recíproco, difícilmente alguien enferma. Es más, es fuente de placer y gratificación. No obstante, en los vínculos adictivos lo que se da siempre está desvalorizado y lo que se recibe siempre está sobrevalorado, por lo que las personas comienzan a vaciarse. Poco a poco sienten el cansancio, la sensación de ser abusadas y la confusión para fijar los límites. Cuando las personas comienzan a cuidar de sí mismas, el límite se impone como algo natural. Una persona con una buena autoestima no necesita pensar demasiado para decir que no cuando algo le excede o cuando siente que se está haciendo cargo de cosas que no le corresponden. En la recuperación, el cuidado excesivo ya no es visto como una virtud, sino como una disfunción vincular que hay que trabajar y corregir para dejar crecer a los otros con libertad y para volver la mirada hacia sí. De lo contrario, se repetirá una y otra vez el sentimiento de desamparo y descuido experimentado en la infancia. Las mujeres aprenden en los grupos a ser buenas madres y padres para sí mismas y a cuidar de los demás dentro de límites saludables. Responsabilidad en lugar de culpa. En las relaciones de dependencia emocional, el sentimiento de culpa es una constante. Culpa por no haber hecho lo suficiente, por haberle dado a los hijos semejante padre o madre, por no haber sido una hija cariñosa, por no haberse dado cuenta antes de algo, por no haber sabido reparar a tiempo, por haber aguantado tanto, por no poner el límite correcto, por haber descuidado la salud, en fin, por todo. Si algo no funciona en la relación, la dependiente afectiva sentirá que el 90% de la culpa es de ella. No olvidemos que en muchos casos se establecen relaciones con alguien que es refractario a la culpa, es decir, que no se hace cargo jamás de haber cometido un error y encuentra siempre una justificación para su conducta en un error de ella. En los grupos preferimos hablar de responsabilidad. La culpa supone cierto grado de omnipotencia
como si hubiera sido posible hacer algo y no se hizo. Y la verdad es que en el momento en que ocurrían las cosas es probable que ella o él no hayan podido hacer algo diferente. Por lo tanto, pensar en términos de responsabilidad permite dos cosas: correrse del lugar de la víctima, que es un lugar un poco ingenuo, y sentir la posibilidad de tomar cierto control sobre la propia vida para un proceso de cambio. Ahora que usted sabe qué es lo que le ocurre y que esto que le pasa tiene solución, puede comenzar a hacerse responsable por la vida que se está construyendo. Sabemos que el camino no es fácil, pero hasta aquí no le ha ido mejor. Por lo tanto, es el momento de cambiar el no puedo por el haré lo posible. Utilizar redes de apoyo. Las relaciones adictivas generan vergüenza y la vergüenza provoca aislamiento. Existe un contrato implícito entre los integrantes de la pareja. Nadie debe saber. Un contrato que sirve sin dudas a quien tiene el dominio y le permite perpetuar una situación de abuso emocional sin que quede testimonio, ya que la persona que sufre el maltrato está dispuesta a perdonar o a olvidar para evitar la ruptura. Pero un día la resistencia se quiebra. Las dependientes afectivas no acuden a la consulta terapéutica ni a los grupos de apoyo buscando su propia salvación. Llegan cuando no pueden más y buscan los medios para salvar la relación. Cuando llegan sienten una mezcla de dolor, miedo y vergüenza, y una extraña sensación de ambivalencia. Quieren ser ayudadas y a la vez quieren salir corriendo. Temen que al hablar y contar lo que les ocurre se las señale con el dedo y se las intime a abandonar esa relación en forma urgente y perentoria. Y en el fondo no desean eso. Lo que desean es no sentir el dolor que sienten y que el otro pueda amarlas. Por eso son tan importantes los grupos de apoyo. Las amigas muchas veces con buena voluntad dan consejos y opiniones y fuerzan a tomar una decisión para la que todavía muchas dependientes no están preparadas. Es muy importante en estos casos acompañar y no juzgar. No se trata de tener una mirada complaciente y cómplice, sino de hacerle sentir a la persona que sufre que su dolor es legítimo y que no estará sola. Decida lo que decida. Saber que cuenta con apoyo le dará las fuerzas para comenzar a recuperar su propia identidad y reconocerse en sus deseos y límites. Le servirá para no tener miedo y para reencontrar su dignidad. Recuperarse de un vínculo adictivo no implica necesariamente separarse. El problema no consiste en irse o quedarse, aunque a veces el proceso lleve a tomar alguna decisión en este sentido. De lo que se trata es de correrse del lugar del dolor emocional en los vínculos. Una vez que se ha logrado salir del vértigo y de la sensación que genera la adrenalina inundando al cuerpo, aparece un extraño vacío y mucho dolor. Es allí cuando las redes de contención hacen su trabajo más eficaz. Aprender a tolerar el bienestar. Los vínculos serenos y estables dejan espacio para el contacto consigo misma. Ya no hay tarea que hacer ni de qué ocuparse, por lo tanto queda tiempo y energía para el propio crecimiento. Podríamos decir que esto es lo natural para un gran porcentaje de personas, pero no lo es para una dependiente. Luego de una vida en la que las relaciones dolorosas han sido utilizadas para no contactarse con el dolor de la propia historia, no es sencillo retomar la ruta del bienestar. Existe una tendencia a buscar el pleito para asegurarse de ser elegida nuevamente. La calma se asocia con el aburrimiento, y el aburrimiento no parece formar parte de la vida. Es asociado a la depresión. Pasa bastante tiempo hasta que se aprende a disfrutar de la calma y de la sensación de paz que provoca estar en una relación donde no hay que jugar a las adivinanzas porque las cosas se dicen en forma directa. La sexualidad cambia radicalmente. Ya no es utilizada como herramienta para retener a nadie, ni tiene la carga erótica del desafío, ni el imperativo de ser la mejor y la más perfecta. Es una sexualidad normal. Y eso al principio puede ser demoledor,
Con el tiempo se comprenderá que en una relación donde reina la amistad y el amor sano, la sexualidad tiene un lugar diferente, profundo, divertido, íntimo. Como la relación con el placer ha estado tan dañada durante años, le costará un tiempo darse permiso para disfrutar de su tiempo libre, su dinero o su trabajo. Se sentirá extraña al sentirse relajada con sus amistades o al no sentirse inquieta cuando él está con las suyas. Quien ha tenido una enorme tolerancia al dolor emocional y emprende un proceso de recuperación que modifica estos umbrales, necesita de un tiempo de adaptación para disfrutar de aquello que para otros es totalmente natural. Es similar al proceso de adaptación del esquema corporal para aquellas personas que han bajado muchos kilos. Se miran en el espejo y no se reconocen. Y cuando se internalice este proceso, sentirá una reacción casi refleja frente a situaciones donde la comunicación sea abusiva. Por cierto, sabemos que la adicción utiliza numerosos disfraces y se encuentra agazapada esperando la menor distracción. De manera que aquello de lo que deberá cuidarse es de sí misma, de su propia omnipotencia que le hará creer que esta vez sí podrá cambiar esta relación que se inicia como imposible. No es al otro al que hay que temer, sino a la negación de sus propias señales. La esperanza. Si algo se advierte con facilidad al entrar en un grupo de apoyo, es que existe una esperanza. Los grupos que convocan a personas que sufren los mismos males hacen convivir en un mismo espacio el pasado, el presente y el futuro. Cuando un integrante nuevo llega a un grupo, representa el momento actual de la enfermedad, y esto es muy importante para quien ya ha pasado por allí, porque le permite no olvidar y permanecer atento. Recordemos que la omnipotencia no es una buena consejera y que el tiempo tiende a minimizar los riesgos. La antigua integrante reforzará su recuperación alentando a las nuevas y las nuevas verán en ellas la posibilidad de un futuro donde el amor pueda ser vivido de una manera diferente. El intercambio entre estas instancias es dinámico y la integrante que llega es tan vital como la que ha permanecido mucho tiempo. Algunos críticos dicen que los grupos de autoayuda cambian una adicción por otra. Les respondo que hasta ahora no he visto a nadie morir o enfermar por una sobredosis de afecto grupal. Los grupos no son un reemplazo de una terapia psicológica ni de un fármaco. Son una herramienta diferente que provee contención y redes emocionales que pueden estar disponibles todo el tiempo y cuya eficacia no pasa solo por lo racional. Se trata de un complemento válido del que los profesionales de la psicología podemos aprender y al que podemos recurrir para afianzar la cura. La esperanza es vital para la recuperación en cualquier enfermedad, pero no se trata solo de buenas intenciones ni de vanas promesas. Es el resultado de un trabajo diario y comprometido para hacer de los vínculos el lugar más confortable del mundo.